y exclusivamente en lo que es saber o no saber operar, porque ya todos sabemos que al cabo de 4 o 5 años un residente termina aprendiendo a operar prácticamente en cualquier residencia. Lo que uno tiene que aspirar de alguna manera es adquirir todo el conjunto y no solo lo que es la práctica pura. Por eso se divide en distintas competencias, el profesionalismo, contemplado más que nada desde el punto de vista ético y la honestidad, algo fundamental, además que es, como es el trabajo en equipo, aprender a trabajar en equipo, aprender a delegar tareas, aprender a comunicarse, ya sea con residentes del mismo año, residentes mayores, médicos de otros servicios, cirujanos mayores, aprender también lo que es un poco el sistema de salud, el sistema de residencias, obviamente tener un buen conocimiento médico y conceptos de cuidado del paciente. Si hablamos de competencias, no puedo dejar de nombrar la pirámide de Miller, ¿sí? Que se caracteriza por una base donde está lo más esencial, que es el saber, y a medida que uno va escalando en el conocimiento y en las destrezas, pasamos de un saber cómo, de un mostrar cómo se hace un determinado procedimiento, hasta finalmente poder hacerlo. Y lo importante de esta pirámide es que, dependiendo lo que uno quiera evaluar del residente, hay diferentes herramientas que podemos aplicar. Por lo tanto, todos estos cambios de lo que sería el paradigma clásico de la residencia llevaron a modificaciones no solo en la residencia como tal, disminuyendo las cargas horarias, y disminuyendo también lo que es las guardias en sí, y en muchos hospitales brindando el descanso por guardia, sino que además se vio la necesidad de diferenciar claramente un cirujano experto de lo que es un cirujano docente, ¿sí? Porque muchas veces un cirujano puede ser excelente o tener un amplio conocimiento de su especialidad o de su materia en cuestión, pero le faltan de alguna manera ciertas herramientas para poder brindar esa enseñanza a los alumnos o a los residentes en sí. Por lo cual, un cirujano docente, que es lo que uno pretendería llegar de alguna manera, es que además de tener las características académicas, tiene que tener conocimientos pedagógicos, cómo transmitir el conocimiento, tener herramientas de evaluación y también herramientas de tipo administrativa, cómo se desarrolla un programa curricular y también todo lo que es el currículum en sí de la residencia. De ahí surge esta frase que dice que quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender, ¿sí? Teniendo el concepto que la educación es algo dinámico, progresivo, y que constantemente está cambiando y uno tiene que ir de alguna manera actualizándose. Si nos metemos un poco más en lo que es la destreza motora, ¿sí? Lo que uno pretende que un residente aprenda, cómo es operar, tenemos este modelo, que es el modelo de Fitz y Posner, que divide a la adquisición de las destrezas motoras en 3 etapas consecutivas. Una etapa cognitiva, una etapa integrativa y por último una autónoma. La etapa cognitiva es cuando el residente o el alumno sabe lo que es la teoría, entiende lo que tiene que hacer, generalmente una tarea la divide en subtareas o en tareas más pequeñas, y que se dice que verbaliza la tarea, es como que está con el estado de alerta o de conciencia muy encendido y que tiene que pensar cada movimiento o cada paso a realizar. Si luego avanzamos, tenemos una etapa asociativa o integrativa, donde uno ya los movimientos son más fluidos, tienen menos errores,
y el estado de conciencia o de alerta para ese movimiento es mucho menor. Y por último, que es lo que todos pretendemos, es la etapa autónoma, donde ese estado de alerta es prácticamente nulo, hay mayor fluidez y mayor, se podría decir que son movimientos más precisos, ¿sí? Con menos errores. Y lo que muchas veces, o lo que se describe, es que este automatismo lo que hace es que un cirujano ya experto en esa materia, si uno lo ve operando y lo para en ese momento y le dice que le explique cómo hizo tal movimiento, el cirujano muchas veces le cuesta ¿sí? explicar porque lo realiza de forma tan automática que tiene que parar, pensar bien y ahí recién es como que le sale poder explicárselo. Este es un pequeño esquema que representa lo que digo, que a medida que uno va avanzando en las etapas cognitiva, integrativa, autónoma, el estado de aprendizaje aumenta y el nivel de atención que uno requiere para generar esa destreza es mucho menor. Ahora bien, la gran pregunta es cómo pasamos, ¿sí? O cómo se pasa de una etapa a la otra. Y eso inevitablemente hay que practicar, practicar y practicar. ¿Sí? La práctica, en definitiva, como dice, hace la diferencia y hace al maestro. Eso está más que demostrado, tanto en el deporte como en la música o en la danza. ¿Sí? Si ponemos a un músico o a un deportista experto en comparación con uno no experto, hay cientos y miles de horas de diferencia de entrenamiento y está demostrado que la práctica genera determinados cambios en el cerebro permanentes que van a diferenciar justamente los expertos de los no expertos. En medicina y principalmente en cirugía ocurre exactamente lo mismo. Uno tiene que practicar, practicar y practicar, con la única diferencia que esa práctica tenemos una persona que es el paciente. Por lo cual, no está bien visto y es éticamente incorrecto practicar sobre el paciente. Ahí es donde entra en juego el laboratorio o lo que es la simulación. Poder de alguna manera adquirir o superar esa curva de aprendizaje necesaria para luego sí poder intervenir en el paciente. No voy a explayarme demasiado en la simulación, es más que nada un pantallazo de los distintos tipos que puede haber. Lo clásico es el endotrainer o la caja o pelvic trainer. Algo que está bastante en boga también es la simulación virtual. Y después, a partir de un endotrainer, podemos utilizar objetos inanimados, animales vivos o vísceras, y como se podría decir lo más fidedigno o de alta fidelidad es cadáveres humanos. Ahora bien, la idea de la simulación es, no quiere decir que yo mañana me voy a comprar un simulador, por más que sea el más sofisticado de todos, y voy a practicar y de ahí voy a aprender una cirugía. La idea es que la simulación esté englobada dentro de un programa de entrenamiento, donde obviamente tiene distintos elementos, de los cuales el simulador obviamente tiene que estar presente, un tutor y el alumno. Y como dije, dentro de ese programa. El programa de entrenamiento tiene que tener distintas características. Lo ideal es que sea un entrenamiento por etapas. Un determinado proceso o un determinado ejercicio, lo ideal es dividirlo en sub ejercicios o tareas de menor tiempo, ¿sí? Como para luego sí incorporarlo y generar el ejercicio total. Tiene que estar asociado a sesiones teóricas o clases teóricas que de alguna manera den un contexto del ejercicio que va a realizar y la finalidad de tal, y lo que es fundamental es la retroalimentación. ¿Sí? Lo ideal es que haya un tutor en forma permanente, ¿sí? Corrigiendo o dando un feedback positivo al alumno, con una retroalimentación que tiene que ser constante e inmediata a realizar la tarea. En lo que es simulación hay que diferenciar
claramente lo que es la práctica deliberada de lo que es la práctica repetitiva. Si la práctica repetitiva sería lo que muchas veces se ve, es que, por ejemplo, alguien tiene, no sé, media hora libre y dice, bueno, voy a practicar en el pelvis trainer un par de nudos. Eso, si bien suma, ¿sí? No es lo ideal, ¿sí? Porque muchas veces la práctica repetitiva lo que genera es determinados vicios o errores que si uno no tiene a nadie que lo corrija, probablemente se perpetúen y sea después muy difícil corregirlos. ¿Sí? Si uno va a realizar un nudo y no agarra bien la aguja, o no agarra bien el hilo, o pasa mal el punto, por el simple hecho de hacer puntos no cuenta, hay que hacerlos y hacerlos bien y a conciencia. Por eso está el concepto de práctica deliberada, que es una práctica que tiene un plan de acción, que uno tiene una meta, un objetivo, que se centra principalmente en la calidad y la precisión de esa tarea. Como dije, habitualmente son tareas parciales, englobado en un determinado programa, y lo que es fundamental, la retroalimentación inmediata. Tener a alguien que esté ahí corrigiéndolos si realizan algún error. Esto es un pequeño video como para ver que si uno no está controlando lo que hace, probablemente pueda generar errores. Bueno, ahí está más que claro, que si uno no los corrigió antes, ¿sí? De que hayan soldado, lamentablemente después ya es muy difícil, ¿sí? Corregirlo. Por eso la práctica repetitiva, ir a hacer nudos por el solo hecho de hacer nudos, uno podría considerar que suma, pero muchas veces es peor, ¿sí? Que ir pocas veces y supervisado. Por eso es más que claro que hay que dedicarle tiempo y entrenamiento. Se sabe que si uno no entrena en forma asidua, esa información o esa destreza al cabo de una semana se pierde aproximadamente un 20% y al cabo de un mes cerca del 80%. Entonces, otra cosa importante es que esos periodos de entrenamiento se consideran o se recomienda que sean cortos, ¿sí? Periodos cortos en días diferentes y con descanso. Lo clásico, que son los cursos que solemos hacer o que vemos, que son hands-on y súper intensivos de viernes y sábado, suman, como dije, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sean periodos más cortos y en sucesivos días. Y otra cosa fundamental que puse acá abajo es evitar el sueño, ¿sí? Lo importante es que la persona que va a entrenar esté bien descansada, bien dormida, porque obviamente ya se sabe que durante el sueño, ¿sí? Todas esas destrezas, toda esa información, todo lo que uno va aprendiendo es cuando finalmente se consolida y se generan esos cambios a nivel cerebral que dije que se daban en los deportistas o músicos de elite. Otra cosa que muchos se preguntan es, bueno, yo entrené y estuve un año entero yendo a un simulador o un laboratorio. ¿Eso es de alguna manera transferible a lo que es el ámbito real o el ámbito del paciente o el quirófano? Eso está mucho más que demostrado que sí, hay múltiples trabajos, no voy a poner todos, pero hay uno que me llamó la atención que comparaban residentes que estaban entrenados en simulación contra cirujanos que ya estaban formados pero que no habían sido capacitados en la simulación.
y se vio que tanto las curvas de aprendizaje, los tiempos quirúrgicos y las posibles complicaciones habían disminuido y era mucho mejor el resultado de los residentes que habían sido entrenados en comparación con cirujanos ya formados. En base a todo esto, de lo que es el programa de simulación, programas de entrenamiento, me surgió de alguna manera la duda y tiré una encuesta a cirujanos ya formados y residentes, preguntando si tenían un programa de entrenamiento como tal, no el simple hecho de tener un simulador. Y de 160 cirujanos, solo un 18% respondió que sí. ¿Qué es lo que pasa en el hospital y en la residencia? Tenemos dentro del programa de residencias un anexo exclusivo dedicado a simulación, donde se describe la carga horaria, habitualmente 2 veces por semana, 4 horas, con periodos de teórico y descanso, divididos según el año de la residencia, que puede haber modelos inanimados, modelos animados, y generalmente al finalizar el módulo de ese residente, se suele hacer algún tipo de ejercicio de forma integradora. Todos estos ejercicios o entrenamientos de simulación se llevan a cabo en el Centro de Simulación de San Justo, donde se cuenta con los pelvic trainers o endotrainers, y además, como dije, se pueden hacer también cirugías en animales, que suelen ser las cirugías que generan esa integración de todos los módulos que fueron llevando a cabo en el año del residente. Por lo cual se realizan ejercicios básicos como nudos y suturas, ejercicios básicos de laparoscopía y ejercicios más avanzados dependiendo del año en que esté el residente. Si nos metemos ahora sí en cómo es la enseñanza de paredes en la residencia y en el posgrado, también hice una pequeña encuesta donde preguntaba si una vez finalizada la residencia se consideraban que estaban capacitados para hacer una arnioplastía inguinal laparoscópica sin supervisión. De los 150 cirujanos, solo un 5% respondió que sí. Y hice la misma pregunta con una técnica convencional, clásica, que es un Lichtenstein. La gran mayoría respondió que sí, estaban capacitados, pero seguía habiendo un 20% que no. Entonces, una de las preguntas que me surgen es, un cirujano general o un cirujano que sale de una residencia tiene que saber realizar una cirugía laparoscópica de pared, ya sea hernias o eventraciones. A mi entender, yo considero que no, ¿sí? No por una opinión puramente personal, sino que más que nada principalmente por las curvas de aprendizaje que hay. La cirugía laparoscópica tiene curvas de aprendizaje muy grandes, ¿sí? Una hernia laparoscópica se requiere un mínimo de 50 a 100 casos, ¿sí? Por lo cual un residente de cirugía general, salvo que esté en un hospital de muy alto volumen, no va a llegar nunca a esa curva, por lo cual no va a estar capacitado y los resultados y complicaciones que pueda tener, ¿sí? van a ser muy diferentes a uno que sí está capacitado. Yo pregunté a varios residentes fuera del hospital y del hospital cuántas arnioplastías inguinales tuvieron al finalizar la residencia. La gran mayoría respondió que entre 15 y 20, por lo cual está muy por debajo de lo que se considera un mínimo para poder realizarlas. Por lo cual, habría que centrarse un poco más en explicar técnicas básicas como un Lichtenstein. Muchas veces la hernia es operada, ya sea en el hospital o fuera del hospital, por residentes de primero o segundo año, pero que posterior a avanzar en la residencia, muchas veces es ayudada por residentes de tercero, de cuarto año, o dependiendo del cirujano que lo ayude, le puede ir agregando determinadas modificaciones
que no hacen a la técnica descrita por Lichtenstein. Otra cosa primordial, ¿sí?, y básico es cómo cerrar una pared, ¿sí? Muchos residentes, habitualmente los de primero, los de segundo, en muchos hospitales son los que terminan cerrando la pared abdominal. Entonces hay que preguntarse si realmente saben cómo se cierra una pared, ¿sí? Los conceptos de tomar pequeñas porciones de tejido entre punto y punto y el borde libre. Lo ideal es que sea 5 milímetros y 5 milímetros. No hay que tomar grandes puntos. Después, ¿qué material de sutura? ¿Sí? Yo cuando hablo de cierre de pared, me refiero a laparotomías pequeñas, como puede ser un trocar, o laparotomías más grandes. Y después el material de sutura. Muchos cierran con materiales de reabsorción rápida, que está descrito que no es lo ideal. Lo ideal es utilizar materiales de reabsorción un poco más lenta. Si hablamos de la especialidad o el posgrado en sí, hay múltiples formas de alguna manera de meterse en la especialidad. Puede haber cursos, hands-on, ver videos, pero indudablemente el fellow es lo ideal, poder estar en un centro de alto volumen, con gran cantidad de casos, con gran diversidad de casos, porque hay que ver a la especialidad no como un técnico que lo único que hace es tapar un orificio o corregir una pared, sino que ser especialista en lo que es paredes abdominales es más un concepto más abarcativo, ¿sí? Saber cómo diagnosticar al paciente, cómo estudiarlo, saber, bueno, obviamente operarlo, resolver las complicaciones que pueda darse en el intraoperatorio o en el postoperatorio, ¿sí? Por lo cual lo ideal es hacer un fellow, formarse y estar capacitado en centros de alto volumen. ¿Sí? Un poco ya había hablado de esto Santiago, ¿sí?, Bertone, donde el especialista y estar en centros de alto volumen trae mejores resultados y menores índices de recurrencia o de complicaciones, por lo cual si queremos disminuir las complicaciones de nuestros pacientes hay que tener alto volumen, variedades de casos y la capacitación, que para mí es lo más importante. Cuando hablo de capacitación es muy variada, es estar metido de lleno en la especialidad, publicar, leer las publicaciones, actualizarse, ir a congresos, si es necesario hacer rotaciones en el país o fuera del país, viendo una determinada técnica o determinados pacientes, y obviamente hacer cursos y seguir formándose constantemente. Ahora bien, por más que uno haga todos los cursos que quiera, todos los hands-on que quiera, ¿sí?, con cadáveres, con cerdos, lo que se presente, hay que tener siempre un, que ahora se llama mentor, o tener a alguien de mayor experiencia en la especialidad que te permita de alguna manera poder iniciarse, porque el concepto de hacer un curso un viernes y un sábado sobre hernia laparoscópica y el lunes hacer la cirugía, eso es imposible, no, es muy difícil que ocurra, y si realiza la cirugía probablemente ande mal y genere un fracaso y como que termine dejando lo que es la vía de abordaje laparoscópica. Nosotros también hicimos una encuesta mucho más grande sobre la cirugía laparoscópica en la especialidad. Se vio que por lo menos el 40% de los cirujanos no realizaba laparoscopía en la pared abdominal, y aquellos que sí la realizaban, la hacían solamente en un pequeño porcentaje del total de sus pacientes. Y preguntamos también por qué creía que no se imponía la laparoscopía en la especialidad, y muchos decían que por un lado la falta de formación y por otro la falta de tener a alguien especialista o alguien de mayor experiencia como para iniciarse en los primeros casos.
como para ir cerrando, el modelo de Caster ya no va más, ¿sí? La idea es mirar una cirugía, simular muchas, y recién ahí, una vez que superamos las curvas de aprendizaje, ahí intervenir sobre el paciente. Si dividimos la residencia en una etapa inicial, en una etapa intermedia y en una etapa avanzada, lo que se recomienda es que en las etapas iniciales hasta la intermedia se centre principalmente en el entrenamiento con simulación, y recién en etapas intermedias avanzadas, ahí sí entrar en lo que es el paciente y el quirófano, no dejando obviamente de seguir con el entrenamiento. Como ya sabemos, la cirugía de la pared abdominal es muy frecuente, por lo cual debemos capacitar bien a nuestros residentes, estandarizar las técnicas y tener una correcta supervisión. Y la presencia de un tutor es fundamental tanto en la residencia como en el posgrado, pero no todo se tiene que centrar en el tutor. Uno tendrá que hacer su propia mea culpa, esforzarse, preocuparse, estar bien formado y capacitado para el objetivo principal, que es el bienestar de nuestros pacientes. Y antes que no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer, como el doctor Pecol lo dijo, yo no hice la residencia en el hospital, por lo cual me generó como una cierta necesidad de hacer esto, de agradecerlos. Muchos sabrán que yo nací en Viedma, que es Río Negro, casi la capital de Argentina, hace ya 37 años. Ahí transcurrió toda mi infancia, hice la primaria, la secundaria, hasta que finalmente, bueno, decidí estudiar medicina, por lo cual me fui a la ciudad de La Plata. Ahí, bueno, terminé la carrera, rendí la especialidad y tuve la suerte de poder, de alguna manera, elegir quedarme en La Plata, irme a Capital o buscar otro hospital o otra ciudad que me guste. Esa ciudad fue Bahía Blanca. Yo era una ciudad que conocía, que me quedaba relativamente cerca de donde había nacido yo, y además, bueno, tenía familia, mi hermana estaba viviendo ahí. La verdad que era un hospital, o es un hospital grande, intersonal, que tenía una gran cantidad de afluentes de pacientes de toda la zona, por lo cual se aprende, quieras o no, se aprende igual, porque se opera mucho. Y además, Bahía Blanca, bueno, conocí a mi mujer que hizo anestesia también ahí en el mismo hospital. Y lo más gracioso que lo primero que me dijo, ella siendo de Capital, lo primero que me dijo es: pase lo que pase, yo me vuelvo a Capital. Y yo, al contrario de verlo como algo negativo, lo vi como una opción, como una posibilidad más, ¿sí? Una puerta más de poder hacer algo más en Capital. Y ahí, bueno, surgió la posibilidad de hacer la especialidad previa rotación, que había venido yo a conocer un poco el servicio. Ya hace 7 años que estoy en el hospital, por lo cual estoy más que agradecido a todo el servicio, y principalmente, bueno, a Claudio por haberme de alguna manera adoptado a esta gran familia que es el Servicio de Cirugía General. Obviamente a Santi también, que es un gran amigo y compañero, y bueno, y a todos los fellows que están y que fueron pasando por el servicio. Obviamente no me olvido de San Justo, de Guille y del Pala, que me bancaron y me siguen bancando día a día, y espero que, bueno, que por muchos años más. Y por último, quería invitarlos la semana que viene, a la misma hora, con el doctor Jeremías Goransky, que va a ser un tema sumamente interesante: cómo ser un cirujano en el exterior, expectativa versus realidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. La verdad que una charla muy buena, muy práctica, con mucha madurez, y que, bueno, creo que nos aportó muchas cosas para ir charlando. Acá hay un comentario, dice Jorge Besama, dice: opino que hay cirugías que no las puede hacer un cirujano con poca experiencia, por tanto estimo que debemos tener centro de patología de la pared donde se puede resolver la mayoría de los casos.
¿Cuál es tu visión? Sí, yo un poco ya lo fui diciendo, para mí es difícil porque, bueno, lo que es hernias es el día a día de un cirujano general, entonces decir que no operen hernias suena mal, pero para mí la verdad que la medicina y la cirugía va más a la subespecialización y para mí todo lo que es hernia y patología de la pared urinal tendría que hacerlo un especialista. Bien. Veré si hay alguien que haya levantado la mano. Axel Vescow. ¿Me escuchás, Axel? Sí. Sí, ahora sí, no sé si me escuchan a mí. Sí, sí, Axel, Sí, gracias. perfecto. Sí, bueno, muchas gracias, Seba, por la presentación, porque la verdad que hiciste un repaso, creo que muy completo de la formación que tiene que tener un cirujano, partiendo desde la residencia, con sus distintos matices, sus distintos ángulos de visión, hasta la formación del especialista. Pero en todos los momentos en los cuales estuviste hablando de esa capacitación, siempre está la figura del formador, ¿no? De aquella persona que creo que hiciste alguna parte en un momento respecto de las características que tiene que tener un formador. Creo yo que es una de las falencias más frecuentes hoy en día, porque en las residencias de cirugía general es verdad que en casi todas las residencias se operará más o menos, y técnicamente los residentes más o menos salen operando, pero el resto de los aspectos requieren realmente que los formadores, que los docentes tengan presencia, tengan dedicación, estén realmente comprometidos con la supervisión de los residentes y más adelante de los especialistas, ¿no? Mi temor es qué es lo que va a pasar en un futuro. Yo lo que veo es que tal vez no existe hoy en día la misma predisposición a la docencia que había en otros tiempos. Hoy en día todo es mucho más pragmático, la gente quiere sí formarse, pero después no es tan frecuente encontrar gente que quiera seguir formando a otros. Y eso requiere esfuerzo, la verdad, implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Eh, Respecto de... Es una reflexión lo que estoy Sí, haciendo, sí. ¿no? No pretendo que haya respuestas a esto, pero es algo que voy viendo. Yo he tenido la posibilidad de visitar muchas residencias como evaluador y realmente uno ve eso, que obviamente hay un staff de cirujanos mayor o menor con diferentes grados de capacidad, pero lo que más trascendencia tiene en cuanto a la formación de los residentes es la dedicación que tienen, la presencia que tienen y el compromiso que tienen. Creo que en ese aspecto nosotros somos unos privilegiados, tenemos un grupo eh, de médicos de planta con gran dedicación docente, con gran vocación docente, y de médicos jóvenes de la generación como la tuya que siguen, que realmente tienen mucho interés y mucha dedicación en este tema. Cosa que creo yo no es tan fácil de encontrar hoy en día. Así que lo celebro tu interés en hablar de estos temas y te felicito porque ha sido muy, muy interesante la presentación. Gracias, Axel. Bien. Claudio Brandi. Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, flaco. perfecto. Bueno, primero felicitarlo a Seba por la presentación, muy, muy buena, muy completa. Decirle que todo lo que ha logrado, en definitiva, ha sido pura y exclusivamente gracias al esfuerzo y el sacrificio que él ha hecho, o sea que todo lo que tiene se lo ha ganado por méritos propios. Y después, en realidad, el comentario que quería hacer va un poco en línea con lo que acaba de decir Axel recién. Es como que todas las instituciones, ya sean grandes y pequeñas, quieren tener desde hace mucho, mucho tiempo residencia. ¿Y por qué? Me parece porque, en definitiva, queda bien.
es casi necesario hoy decir mi institución, inclusive en clínicas chicas dice tienen residentes. Pero está desvirtuado ese concepto. La residencia no es tener un grupo de muchachos que hacen 3 o 4 años con nosotros. La residencia es justamente la parte formativa de todos nosotros y significa un compromiso muy importante del grupo docente que está a cargo de esa residencia. Y con el tiempo eso se ha desvirtuado y se ha dejado, y no todos estamos con capacidad para enseñar y tenemos una vocación docente adecuada. Algunos tenemos más paciencia, otros menos paciencia, y la docencia requiere una vocación aparte de la formación quirúrgica que nosotros tenemos. Nos tiene que gustar enseñar constantemente a distintas camadas de residentes. Y yo veo que en los hospitales grandes de centros quirúrgicos de las principales ciudades de la Argentina, con el tiempo van a tener que ir, si no es a una especialización en paredes abdominales, digamos, a la sectorización o poniendo un referente que sea el que marque la conducta y la enseñanza de los residentes en la especialidad. No puede ser que haya varias personas que enseñen la especialidad y con criterios muy diferentes o enseñando técnicas muy diferentes, porque los residentes se les hace una confusión en la cabeza muy importante que después no terminan teniendo una valoración adecuada de qué es lo que realmente tienen que hacer y cómo hacerlo. Y terminan la residencia confundidos en ese sentido. Así que bueno, saludo nuevamente y felicito a Seba por la presentación. Un abrazo. Gracias, Claudio. Bien. Santiago Bertone. Hola, ¿se me escucha? Sí, Santi. Sí, Santi. No, bueno, quería participar para saludar a un amigo que acaba de dar una excelente charla. Hemos caminado varios años juntos por el pasillo del hospital y Sebastián, aparte de ser un buen médico, es todavía mucho mejor persona y me ha ayudado mucho, así que felicitarlo y agradecerle. Obviamente que yo comparto toda la visión que dio Sebastián y sobre todo la visión de lo que debería ser una cirugía de especialista en parado abdominal. De hecho, hablé de eso hace unas semanas. Y pues yo le pregunto a Sebastián, al ser una patología de alto volumen, pero que por ejemplo la cirugía laparoscópica se hace poco y hay poca experiencia en muchos lugares, si la simulación o implementar protocolos de simulación alcanzaría en centros, por ejemplo, él en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, que yo sé que su formación en cirugía laparoscópica y paré no fue mucha, si él ve de hacer o empezar con mucha simulación, si eso alcanzaría después para llevar a una formación básica en cirugía laparoscópica. O si eso tampoco alcanzaría y simplemente deberíamos dejar esa patología para posbásico y centros de alto volumen y de alta especialización. Así que nada, Sebastián, muchas gracias y felicitarte de vuelta. Vale, gracias, Santi. Bueno, yo en Bahía Blanca la verdad que no había hecho ninguna cirugía laparoscópica, todo lo que aprendí lo aprendí en el hospital. Mirá, la verdad que si uno quiere empezar de cero a hacer un poco de laparoscopía, como no hacer cursos o simulación o hands-on, no le va a alcanzar, va a costar mucho, ¿sí? En parte para arrancar y animarse a hacer la primera experiencia. Y después no va a llegar a juntar nunca el volumen de pacientes. Entonces, si uno quiere hacerlo en forma consciente y bien, lo ideal, puedes hacer todos los cursos que vos quieras, pero lo ideal es mínimo hacer alguna rotación por algún centro, ¿sí? Meses, 1, 2 o 3 meses, lo que sea necesario, como para estar más metido en la especialidad. Y después siempre está la opción, es más complejo, pero bueno, que alguien ya formado vaya a tu hospital, ¿sí? Y te dé una mano por lo menos en los primeros 5 casos como mínimo.
pero con simulación pura y cursos, para mi criterio, no alcanza. Bien. Acá hay un comentario que viene de Lima, Perú, del doctor Javier Mayor. Dice que nos muestra la necesidad de hacer cirugía de pared en forma dedicada con un buen mentorazgo, que es frustrante el ver cómo los pacientes circulan con hernias con multirecidivas y no se les dio la importancia del caso en la especialidad hasta que el problema le toca a un familiar cercano. Así que, ¿qué tenés para decir al respecto, Sebastián? Sí, un poco también lo que estaba diciendo. Sí, muchos consideran la hernia como una cirugía muy básica de primero, de segundo año de residencia, pero yo por la experiencia del día a día con los residentes o con otros residentes fuera del hospital que escucho, muchos al principio hacen la técnica, operan bien, pero no terminan de entender lo que están haciendo, no terminan de entender la anatomía y lo que es más importante, la parte anatómica es difícil de entender. La patología de la pared y la región inguinal no es algo sencillo, no es solo tapar el agujero y listo, porque si bien son cirugías que no tienen demasiadas complicaciones, lo que es la hernia, son cirugías muy frecuentes y de alto volumen. Entonces cualquier complicación que genera un impacto muy grande. ¿Sí? Lo clásico es el dolor inguinal, es un paciente que se opera de una hernia simple y genera un dolor inguinal crónico, la verdad que es una pesadilla para cualquier cirujano y más de la especialidad. Así que para mí, tarde o temprano va a ir la idea de operar hernias más al especialista. Va a costar, no va a ser ya, tal vez en 5, 6, 10 años, pero como toda la cirugía va hacia la subespecialización, para mí va a ir hacia eso. Bien. Hay un comentario otro que viene también de Perú, figura Coqui, quien lo manda, dice, excelente ponencia y precisión para reflexión a todos. Dice, algo que siempre debemos tener en cuenta es cultivar valores a la par de ser cirujanos. Es el desafío para las generaciones futuras. ¿Qué decías al respecto? Sí, un poco dentro de lo que decía yo de las competencias, que no es solamente operar. ¿Sí? Cualquier residencia se va a aprender a operar. La idea para los residentes o futuros residentes es que busquen lugares que no solo le enseñen a operar, sino que se llenen todo el resto de las competencias que dentro de las que estaban era la ética, la honestidad y el trabajo en equipo. Bien. Bien, hay varios saludos, Jansón de la Torre, no sé si lo conoces por ahí. Sí, te mandó 2, a falta de 1 te mandó 2. Así que bueno, yo tengo acá algunos comentarios, algunas preguntas para hacerte, algunas reflexiones. Bien. Lógicamente yo me formé con el sistema de Halsted, ¿sí? Y tal vez lo que deja de tener vigencia en el modelo de Halsted es que el aprendizaje vos lo haces sobre el paciente. Pero la necesidad que pone Halsted en sus principios, que esa es una práctica frecuente y repetitiva, tiene plena vigencia. Lo que estamos haciendo es que no lo aprendemos sobre el paciente, sino que lo aprendemos en la simulación, y yo creo que eso es muy importante, porque tampoco hay que creer que porque estuviste, y vos lo dijiste muy bien, en un simulador en un rato aprendiste. Es, de alguna manera, y me gustó esa diferencia que hiciste entre lo que es la práctica deliberada y la práctica repetitiva. ¿Sí? Es cierto que todos cuando aprendemos a hacer nudo y estamos de guardia, agarramos un hilo y el primer picaporte que tenemos le entramos a dar nudos. ¿Sí? Eso es práctica repetitiva para desarrollar un movimiento. Pero lo que necesitamos es después ese movimiento aplicarlo de manera adecuada, y ahí es donde viene la práctica deliberada. ¿Sí? Es decir, un planeamiento de lo que vas a hacer. Y vos hablaste muy bien de algunos aspectos que en el servicio insistimos, que es la asistencia, la docencia, la investigación, y hay una cuarta parte que le estamos poniendo nosotros al servicio, que es la gestión. Y la gestión no es otra cosa más que plantearse objetivos y ver cómo los cumplimos.
Y cuando vos decís de alguna manera la práctica deliberada es exactamente eso, es decir, bueno, hoy voy a tratar de llegar a esto y de tal manera. Y eso entonces pasa a ser un desarrollo intelectual de la práctica y no el mero hecho como de rezar un Padre Nuestro todos los días sin pensar lo que estás diciendo, ¿no? Creo que lo esbozaste muy bien. El trabajo que vos mostraste de Chile, de Julián Varas, yo lo leí varias veces cuando él habla de que alguien que no sabe hacer nada y lo pongo a instruir a algo, termina haciendo mejor las cosas que otro que ya lo venía haciendo y que tuvo que practicar esa práctica, porque lo más difícil es desaprender. Es mucho más fácil aprender de cero y avanzar que lo que vos decías, que tener vicios y dejar esos vicios y volver a aprender. Eso es dificilísimo. Por eso que es muy importante que cuando uno empieza con un procedimiento nuevo, es enseñarlo bien de entrada y sin vicios, ¿sí? Y ese es un desafío que es muy importante. Hay otra cosa que esbozaste, y creo que hay varios residentes escuchando, y creo que hay que tener un concepto. Que uno termina la residencia, y no significa que terminó la residencia y al día siguiente se pone un consultorio y empieza a operar. Porque el que va a pagar las consecuencias tremendamente va a ser el paciente. Hay que entender que hacer una residencia es simplemente cumplir el primer paso. Por eso que el tema discusión cirujano general o super especialista, creo que eso se terminó. Hay que entender que el cirujano general, para ser general, se tiene que seguir formando. Es decir, no te alcanza con que hiciste los 4 años, te dieron la certificación y listo, sino que tenés que seguir practicando y seguir aprendiendo. Y ese es un poco el mensaje y el desafío. Sea cirujano general o especialista, necesitas mantener la performance. Tenés que seguir estudiando, tenés que seguir practicando. Hay algo que vos hablabas de la docencia y que creo que lo esbozó Axel, que es como que se perdió un poco la actitud docente. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas, o con una cosa, y es que esto se masificó. ¿Sí? Cuando algo se masifica es muy difícil tener el control de la situación. Y entonces hace falta que haya equipos que interaccionen. ¿Sí? No es lo mismo tener un residente o 2 residentes por año que tener 5 o 7. Si no tenés armada la estructura, es muy probable que algo se pueda desfasar. Y creo que es lo que está pasando en general con la medicina. Se masificó de tal manera que eso atenta contra la calidad de lo que estamos obteniendo. ¿Sí? A nosotros nos pasa como unidad hospitalaria de la UDH de la UBA, que nosotros no aceptamos más de 15 alumnos. Porque a 15 alumnos nos cuesta darle bolilla, imagínense a 90, es imposible. Y yo creo que ese es un poco el desafío para ustedes, los jóvenes, es ver qué estrategias van a implementar para que esa actitud docente que fue la que a nosotros nos ayudó a formarnos, le sirva a los cirujanos futuros. Y un poco, acá viene un poco la pregunta para vos que sos un cirujano joven, que no hay duda que tenés una actitud docente que la llevás en el alma y por eso lo esbozaste. Es decir, ¿qué estrategias tenemos para estar seguros que los residentes que estemos formando salen bien formados? O eventualmente un cirujano joven que empieza a hacer pared abdominal y que sea bueno haciendo lo suyo, si necesita sí o sí ser un súper especialista o hay otra forma de poder llegar a buenos resultados. No, bueno, primero, como yo dije, podés tener un tutor, podés tener todo eso, pero bueno, está en uno, ¿sí? Tomárselo en serio, capacitarse y formarse, ¿sí? No quita que un residente que recién sale sepa operar una hernia y la pueda hacer bien. Yo a lo que voy es que ser un especialista es mucho más global, ¿sí? Puede pasar que un cirujano general opere mejor una hernia laparoscópica que un especialista, pero el especialista te da como ese aspecto más perioperatorio, ¿sí? Cómo tratarlo, cómo estudiarlo, cómo evitar las complicaciones, cómo manejarlo. Pero quirúrgicamente la destreza la puede tener. La idea es que se forme
bien durante la residencia, que no deje de operar hernias. Yo lo que veo es que residentes de primero, de segundo operan bien las hernias y cuando van avanzando obviamente la van dejando de lado para entrar en otras cirugías y después como que les cuesta retomar. Muchos y la gran mayoría de los residentes se dan una vuelta en tercer o cuarto año de residencia o a ayudar o a mirar o a ver como para ir refrescándose. Pero inevitablemente es el día a día, hacerlo, verlo, leerlo y es una formación constante. No hay forma de comparar una persona que está 24 horas pensando en paredes abdominales de otro que es un trabajo más parcial, se podría decir. Está muy bueno lo que acabas de comentar sobre la evolución lógica, digamos, cronológica, de cómo maneja una hernia un residente inferior y el residente superior, que hay como un gap, y creo que un poco hemos implementado alguna forma de que de nuevo los residentes superiores vuelvan a estar en contacto con pared ya más avanzados, para que haga un refresco y una consolidación, probablemente algo que por una cuestión de volumen la van a hacer, eso no hay duda. Sí. Entonces yo creo que está probablemente decir qué hernia sí debo hacer y cuál de pronto no. Claro. Hay un comentario acá muy bueno de Diego Agustín, y se pregunta de alguna manera si será que el cambio del nivel económico del médico, sobre todo en el interior, requiere que los formadores o instructores deban cobrar por esos cargos. ¿Cambiaría esto que el que se involucren más colegas en lo formativo y no solo en lo asistencial? Sí, la parte formativa docente es lo más difícil y lo que más trabajo lleva, sí, porque lo asistencial uno lo va haciendo con el correr del día, lo hace de forma automática, pero pararse en el consultorio o en el quirófano y tomarse el tiempo necesario para explicar, eso es lo que más cuesta y muchas veces uno en la vorágine del día a día se pasa por alto eso. Bien. Pero lo ideal es tratar de hacer las dos cosas a la vez. Bien. Perfecto. Acá hay otro comentario de Mariano Ramírez. Dice, muy buena charla, Seba. Quiero destacar la excelente predisposición para enseñar y ayudar cirugías. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso habla súper bien. Tener ese feedback creo que pondera tremendamente la charla que diste porque claramente demuestra que tenés alma de docente, ¿no? Hay otra cosita que me anoté acá. Soy bastante anotador, te habrás dado cuenta. Muy bien. Sí, Y no, creo yo también me olvido. La bicicleta estaba buenísima. Y es una cosa que uno tiene que tener en la cabeza y que son etapas por las que uno debe buscar pasar y probablemente uno debe tener la capacidad de decir, bueno, yo estoy en esta etapa, estoy en la etapa cognitiva, en la interpretativa o en la autónoma, ¿no? Porque realmente creo que, y esas son las habilidades que vos decís que de pronto tienen que darse en una residencia y que es insistir en ser autocrítico, no destructivo, pero sí decir, saber hasta dónde yo tengo la capacidad de ofrecer tal cosa. Y creo que un poco ese es el desafío, porque podés hacer 200 hernias y probablemente no significa que sepas hacer hernias. Cuándo indicarla, cómo manejarla, ¿no? No, por eso es más allá si es saber a quién operar, a quién no, y es un poco del día a día. Bien, lo del video que mostraste es buenísimo, porque pasa desapercibido y resulta el tipo no puede sacar la escalera, ¿no? Claro, no había nadie ahí que le supervise y lo corte antes. Exactamente, está buenísimo. Justamente el hecho de ser muy mecanicista te lleva a eso, ¿no? Sí. Finalmente te quería hacer una pregunta, hablaste tanto de simulación. ¿Qué modelos de simulación usan ustedes para enseñar? Sí, lo que es paredes, en general hay muy pocos. Hemos utilizado algunos con una, como se dice, un muslo de pollo, que tiene, bueno, la piel, que lo usamos como si fuera un peritoneo que uno abre en la región inguinal. Y más que nada para
poner una malla muy chiquitita y poder cerrar. Hay algunos modelos de scriptos que utilizan algún tipo de cable para simular los vasos o interferentes, pero no, la verdad que no hay nada estandarizado. Lo ideal sería hacer alguna impresión 3D de una pelis y ahí, bueno, poner las estructuras regionales. Eso sería lo más fidedigno. Y después es solo practicar nudos y puntos por la paroscopía, que es lo que tiene la R. Buenísimo. Bueno, mira, hemos agotado todas las preguntas, comentarios de felicitaciones, lo que tenía, así que yo te agradezco sobremanera el tiempo que le destinaste a esto, el tiempo que le dedicás a enseñarle a los chicos, pues creo que ese feedback lo tengo, así que, y nuevamente la capacidad que tuviste para integrarte y ganarte un lugar en el servicio, lo cual habla muy bien de vos, así que muchísimas gracias por todo esto, y bueno, nos veremos la próxima semana con Jeremías a ver qué mensaje nos da él. Así que muchas gracias, Sebastián. Bueno. No, muchas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, a terminar el día descansando un poco. Que la pasen lindo. Chao, chao.